Ok, entonces, aquí vamos a poner los... A veces no aviso, pero sí subo luego el mismo día las grabaciones, ¿sale? Aquí están los datos que vamos a pedir. Entonces, nada más hay que tener cuidado de qué tenemos que activar, ¿ok? Entonces, ¿les parece que de inicio sea zoom in el que demos por activado? Y el zoom in está asociado con el factor de zoom. ¿Están de acuerdo? Entonces, me voy al editor. ¿Ok? Entonces, aquí al inicio, ¿ok? Aquí tenemos las condiciones de los datos, ¿ok? Necesitamos poner en el grupo, ¿cómo se llama este grupo de botones, por cierto? Yo lo puse aquí, lo teníamos en otro grupo adentro, ¿ok? Entonces voy a darle valor, porque no tenía este. Y entonces en el tag le voy a poner BTN, GP, es el grupo de botones Zoom. Entonces, en este grupo de botones, el elemento seleccionado va a ser BTN. Qué raro, zoom in, porque estaba ya. ¿Ok? Y vamos a poner activado también el otro. ¿Ok? El otro que vamos a activar va a ser el pop factor X. Va a ser on. ¿Ok? Luego vamos a desactivar el tipo de valor. Y también desactivamos los dos editores textos para SX y SY. Entonces va a ser EDT, SX, SX, off, y SY, off. ¿Algo no encontró? Ah, ok. Igual y no salve, perdón. Aquí. Ok, entonces de origen nada más nos tiene que dar esto activado y todo lo demás desactivado. Y conforme yo vaya moviéndome aquí, tengo que activar lo que necesite. ¿Están de acuerdo al principio cómo debe de quedar? Sí. Entonces, en el botón del callback de este, ¿ok? Entonces, bueno, perdón. ¿Qué datos vamos a necesitar? Porque esto es la parte visual, ¿no? Esto que hice fue la parte visual. ¿Qué datos necesitamos para trabajar? Entonces, necesitamos la imagen. Ahora, el tipo de zoom, ¿ok? Uno va a ser zoom in, 2 va a ser zoom out, y 3 va a ser zoom SX, SY. ¿Están de acuerdo? Luego necesitamos guardar
el factor X. Por default le podemos poner 2, ¿les parece? Puede ser 2X, 3X, etcétera, ¿no? Luego necesitamos el tipo de valor. Entonces vamos a dejarle 1 y los datos es 1, promedio, 2, máximo, 3, mínimo, 4, mediana. No me recuerdo. Creo que ya habíamos visto zoom in y zoom out, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Sí, está correcto. Ok. ¿Qué otra cosa necesitamos? Los SX, SY. Entonces, aquí ponemos punto SX 1. Este es escalamiento SX y escalamiento SY. Me dicen por favor si hay algo que nos está faltando, pero creo que nada más necesitamos eso. ¿Sí está bien? Sí, creo que ya son todos. Creo que es todo, ¿verdad? Entonces, ahora voy a hacer, ahora sí, eso que estaba haciendo de que modificaba, que se activaba. Entonces, cuando piden, perdón, voy a cerrar esto. Cuando piden zoom in, o sea, este callback, pues ya tenemos todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Que era todo esto, que es lo mismo que cuando empezamos, ¿ok? Pero también vamos a darles valores a los datos, ¿ok? Y entonces me voy a traer los datos. Estos. ¿Ok? Entonces, cuando le digo, perdón, ya me perdí aquí, mejor lo pido desde acá, su callback. Cuando pido que se seleccione, entonces el tipo de zoom va a ser 1, que es zoom in. ¿Ok? El factor de escalamiento original pues va a ser 2. ¿Ok? A ver, aquí no sé. No sé. ¿Cómo le estábamos haciendo? Permítanme tantito. Es que no sé si activábamos esto. A ver, aquí. Teníamos el de... ¿Era este? Sí, también poníamos valores
A ver, entonces. Aquí me está faltando algo más al inicio. Aquí, perdón, aquí. Aparte de que se está desactivando, los tenemos que poner en ceros. Estos escalamientos X y Y, les ponemos 0, por ejemplo. Pues aquí el valor por default lo podemos dejar 0 también, para que quede igualito. Y ya. Entonces, cuando seleccione el zoom in, tenemos que hacer esto, todo esto. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Cuando hagamos el callback, tenemos que aquí lo voy a poner. A ver, nada más asegurarnos. A ver. Activamos el pop-up del factor, desactivamos los valores y ponemos 0 en esto. Ok. Ahora, los datos. Los datos es ponerle 1 porque es zoom in. El factor, por default lo ponemos en 2. ¿Ok? Y esto que está aquí, podemos ponerlo así. Es que esto, bueno, esto es lo que nos importa. Estos dos. Así. Nos importa que ahora diga que es zoom in y que el factor, permítame por favor. Entonces, bueno, esto sería lo que tendríamos que hacer cuando pidan zoom in, ¿ok? Zoom out, por ejemplo. Zoom out, cuando me digan zoom out, tengo que activar. ¿Ok? Tengo que activar el factor, pero también el tipo de valor. Entonces, este también on. Estos sí siguen desactivados. Y ahora el tipo de zoom es el 2. ¿Ok? Y factor en 2. ¿Ok? Este es el factor. Luego, el zoom. ¿Ok? Aquí. Cuando pida esto, tiene que desactivarse el factor X, ¿okay? El tipo de valor, pero ahora los que se activan son estos. ¿Vale? Y el tipo de zoom va a ser el 3. ¿Okay? Y podemos ponerle, bueno, así. Así, el zoom. ¿Okay? Voy a correrlo nada más para que revisemos el. Cuando está este, está este. Cuando está aquí, es estos dos y este. Y cuando está este, se desactivan estos y se activan estos. Eso es lo que se tiene que ver. ¿Sí? Me dicen, por favor, cómo van. Sí, ¿puedo ver de nuevo el zoom in para sacarle captura? Es que me faltaron los últimos. A ver, checa. No lo dejo en pantalla si quieres para que lo revises. Por ejemplo, estos de condiciones, creo que ya no existe, ¿verdad? El de condiciones. Es que se queda mucho código cuando hacemos esto. Por eso me estaba también yo, ¿cómo se llama? ¿Es este? Aquí te lo dejo. Me estaba perdiendo porque tenemos mucho código que se quedó de anterior versión. Gracias. Y sí, es estarlo limpiando. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, a ver, dejen intentar.
limpiar un poco esto, por ejemplo. Por eso me estaba perdiendo muchísimo. Esta parte está bien, que es la parte inicial. Esto ya quedó bien. ¿Ok? El nombre de la imagen, esta parte, seleccionar, pues ya lo dejamos como está. Pero, por ejemplo, el EDT 6 ya no existe. No sé si alguna vez existió o cuando creamos uno se creó, pero este no existe. El valor inicial, por ejemplo, ahorita esto nos puede servir para la validación de los factores de escalamiento. Este nos puede servir. Ahorita lo quitamos, pero no existe el valor inicial. Quito esto, no existe el valor final. No existe la creación del valor final. ¿Ok? Sí existe el calcular. Ahorita revisamos esto porque no corresponde, pero bueno. Tampoco hay un botón para intervalo. Tampoco hay un botón para... para este. Ok, esto sí, el zoom in. El zoom out. Esta no existe ya. Tampoco, por lo tanto, existe la condición 2. Esto sí. Y las condiciones 2 tampoco. Condiciones... Y tampoco el valor, ¿no? El factor pop. Estos sí existen. Y el tipo de valor. Todo lo demás creo que sí existe. A ver, voy a correrlo porque a veces... Sí, sí lo hizo bien. Pero sí, como que queda mucho código anterior. ¿Sale? Voy a pasar estas funciones de zoom in y zoom out al final porque estas son las que... Aquí está todo lo que tenemos que activar y desactivar. Me van diciendo, por favor, para continuar y hacer la modificación de las validaciones de arriba. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando estemos editando, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando estemos editando y le diga, bueno, el factor de escalamiento es este y haga esto, acuérdense que por default pues es 2, ¿no? Pero, ¿qué pasa si lo cambia? Entonces, tenemos que hacer el evento cuando el usuario cambia el escalamiento, el factor de escalamiento. Entonces, aquí tenemos un callback, ¿ok? Y por default te da como, ¿cómo les diré? Como algunos tips, como podemos generar este valor.
¿Ok? Entonces te dice, si quieres retornar el valor seleccionado, hazlo así. Entonces, este es el valor. Esto nos da el valor del factor X. Esto que está ahí. ¿Ok? Aquí yo lo que voy a hacer es imprimirlo simplemente en Command Window para que lo veamos. Entonces, si yo le digo que yo quiero un 7X, ¿qué me da? Creo que me faltó primero esto, perdón. Entonces hay dos cositas que tenemos que hacer. Primero el contenido y después seleccionar el valor seleccionado. A ver si es así. Corremos. Yo aquí le digo un 4X y vemos acá. Fíjense cómo está tomando la primera parte. Entonces nosotros necesitamos generar esta parte. ¿Están de acuerdo? Tenemos dos opciones. O extraemos ese 7 y lo pasamos a número, o generamos siempre el elemento sin el X. ¿Ustedes cómo les gusta más? ¿Dejarlo el X o no dejar el X? Aquí. ¿Sí les gusta el X aquí? Sí, ¿verdad? Como que tiene relación. Ajá, le da como sentido. Sí, como que exactamente, o sea, como que eso le da sentido. Entonces, por ejemplo, el valor de este factor X en primera posición, ¿no? Ese te lo da string. Ver. Me parece que es split que necesitamos. Split. A ver, vamos a ver si es split.
¿No es string? A ver. A ver. O igual podríamos nada más pedir el índice en el primer índice, ¿no? O sea, Para que no- decirle, por ejemplo, A 1, 1, 1. Uno nada más. A ver, déjeme. Voy a ponerlo así. Sí, así. Ok. Entonces nada más hacemos la conversión hacia. Entonces, aquí le pongo valor. Entonces, el valor de este factor de escalamiento es igual al valor en la primera posición. Y aquí tengo que hacer a ver, permítanme. Aquí teníamos ya. Aquí. Sí. Aunque según yo, la propiedad value nada más regresaba el índice en el que estaba esa opción, creo. Sí. Y entonces cuando le decíamos contents en esa posición, te regresa el string. Ah, ok. ¿Sí? Listo. Por eso es de que es como un indexamiento de lo que estás haciendo. Entonces aquí, ¿sí? Ay, perdón. Aquí quiero tener este de fondo. Entonces aquí yo tengo un 5, ya chequen como ya es un 5. Entonces un 8, ya obtengo el 8. Por default, pues es el 2. Si no me dicen otra cosa, pues es el 2. ¿Vale? Este es el que tengo que guardar. Entonces, aquí arriba lo tengo. Aquí. Aquí es donde lo tengo que guardar. Entonces, digo, en lugar de esto, lo voy a guardar aquí. Así. ¿Ok? Y el valor entonces va a ser de este tipo. Aquí obtengo todos los valores y de esos valores el seleccionado. Y aquí hago la traducción, digamos, a número. ¿Ok? Y nada más aquí nos falta hacer el salvado de nuestra información. Entonces aquí. Y ya. Con esto ya queda. Perdón, aquí me faltan puntos y comas para que no me esté mandando eco. Así. Pues ya queda guardado el X. ¿Sale?
Luego es el número de el tipo de valor. ¿Sale? Y entonces, perdón, es el callback el que quiero mover. El callback. Entonces, voy a traerme el código que acabamos de modificar acá arriba. ¿Sí? Ok. Este es el código. Nada más quiero traérmelo. Okay. Ok. Es el tipo de valor el que estamos modificando. ¿Ok? En este caso, lo que nos importa es el índice que está seleccionado, no el contenido. ¿Sale? O sea, si fue el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Ok? Entonces, no necesitamos traernos esto, en este ejemplo. Simplemente traernos el valor seleccionado, que va a ser el índice seleccionado. ¿Están de acuerdo? Y este valor que estoy seleccionando lo voy a guardar en donde le toque. ¿Ok? Y aquí donde le toca, en los datos, es este tipo de valor. Me voy a llevar todo esto. ¿Ok? Entonces, aquí. Entonces, el tipo de valor que yo voy a seleccionar es justamente el índice que el usuario dio. ¿Ok? Y se guarda. Es todo lo que tenemos que hacer. Así de sencillo. ¿Ok? Así. Aquí lo voy a dejar sin punto y coma para que veamos qué valor es el que está obteniéndose. Entonces, si por ejemplo estamos aquí y el valor promedio es este, ¿qué me está? Me está dando el handless, perdón. Ah, ya. Es que lo estamos guardando en handless. Por eso se está imprimiendo todo handless. Aquí le voy a poner una, simplemente. Nada más para ver qué dato es el que se obtiene. Y ahorita le regreso a como debe ser. Entonces aquí. Y tengo esto. Le doy este. Y le doy este. 3. 1, 2, 4. Eso es lo único que yo quiero regresar. El índice que seleccionó. ¿Sale? Entonces, ahora sí voy a regresar a que se guarde aquí y le pongo el punto y coma para que no tenga eco. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Entonces ya nada más nos falta validar
los factores de escalamiento en SX y SY. ¿Ok? O sea, este evento cuando el usuario me cambia esta parte. ¿Ok? ¿Qué creen que tenga que validarse en ese factor de escalamiento? ¿Se acuerdan tipo de dato cómo era? ¿Sí se acuerdan cómo era? Teníamos, por ejemplo, menores a 1, 0.75, 0.85, o mayores a 1, 1.5, 1.2. ¿Qué valores creen que sean los aceptables? Si quieren, les muestro la presentación para que recuerden qué tipos de datos tenemos. No, pero este ya lo hicimos, este no era. Era esta. ¿Ok? Fíjense el tipo de información que estamos esperando aquí. Aquí, punto 25, punto 25, 1.25, 2.10, 1.8. ¿Ustedes qué valor creen que podamos aceptar? Positivos, ¿no? Positivos y mayor que 0. ¿Están de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué valor creen que podamos aceptar? ¿Qué creen? A ver. Pues no se me ocurre porque sería nada más eso, ¿no? Digo, positivo mayor que 0 y ahí cualquier double, ¿no? Y finalmente, cuando mandamos el escalamiento, ¿se acuerdan? Si supera los 5,000 los renglones o las columnas, pues no lo hacemos, ¿no? Nada más simplemente, aquí estoy haciendo la traducción hacia doubles, ¿ok? Si no es un valor, o sea, válido, entonces, pues ponemos un 0 y que diga que captura algo válido, ¿ok? Aquí estábamos validando sobre el 255, ¿se acuerdan? Aquí no. Aquí simplemente podemos decir que valor es igual al absoluto del valor, por si nos ponen negativos. ¿Están de acuerdo? Ajá, sí. Es lo único que se me ocurre ahí. Y el valor que tenemos aquí se llama SX. Le ponemos el valor y lo colocamos ahí por si hubo algún cambio. Y esto es lo único que se me ocurre hacer de validación en este. ¿Ok? No sé, o pensar que mayor de 10 ya no. O mayor de 5, por ejemplo. Porque ya hacerlo 5 veces más grande, pues ya tenemos píxeles muy separados. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir, si valor es mayor que 5, entonces al valor le ponemos un 1. Y ya. El usuario va a ver ahí un 1. Va a decir, entonces no me lo aceptó. Eso es lo único que se me ocurre, porque ya un 5, pues ya es mucho. Entonces, en el escalamiento de Y, pues hacemos lo mismo.
excepto que trabajas en escalamiento de Y. Y ya. Entonces, queda así. El escalamiento aquí, por ejemplo, si le ponemos menos 1.25, pues te lo deja en 1.25. Si aquí le ponemos 6.4, pues te lo deja en 1. Pero si le pones un número raro, por ejemplo, así, ahí es donde te marca el error. Ah, de hecho, te lo debe de poner en un 1, ¿no? Para que sea válido el 1. Aquí nada más le cambio a 1 y es todo. ¿Están de acuerdo que un factor de escalamiento en 1 queda la imagen igual? Por eso lo estoy dejando en 1. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Algo que se les haya quedado en el íter que estábamos trabajando? ¿No? Para continuar. De mi parte, no. ¿No? Entonces, aquí ya nada más es el botón calcular, ¿están de acuerdo? Este callback. Ahora, este callback está pensado a como lo estábamos haciendo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer un switch. Handless.datos. Permítame, es que se me olvida. Ah, bueno, pero no, ese no lo tengo. Tipo zoom. Entonces, aquí. Tipo zoom. Entonces, en el caso de que sea 1, estamos hablando de que es zoom in. En el caso de que diga 2, estamos hablando de zoom out. Y en el caso de que diga 3, zoom SX, SY. ¿Vale? Estos son los 3 zooms que vamos a hacer. El zoom in, ¿qué necesita? Voy a abrirlo. Zoom in. Ok, necesita la imagen y la proporción. Entonces, ok, entonces decimos la imagen de salida es igual a zoom in de handless.datos.imagen con el factor de escalamiento que es handless.factor X, según yo. Que es zoom out. ¿Está? Entonces, es la imagen, la proporción y el tipo de dato que queremos, si es promedio, mínimo y todo eso. Entonces, al principio mandamos todo. Out. ¿Okay? Y necesitamos el tipo de valor, ¿no? ¿Qué se llama así? Tipo de valor, sí, ahí está. Ya está dado así como lo necesitamos. ¿Ok? Y el factor de escalamiento SX, SY, entonces va a ser zoom SX, SY. ¿Ok?
Voy a abrir la función. Ok, necesitamos nada más los factores de escalamiento. Entonces, imagen. S, X. S, Y. ¿Se acuerdan que ese necesitaba que lo rellenáramos? ¿Puedo repetir la pregunta, profesora? Sí, ¿se acuerdan que el escalamiento en X y en Y, cuando era mayor de 1, teníamos que rellenar? Ah, sí, tenemos la función de relleno. Sí, porque lo que hacía era, si no lo mandamos así ahorita, para que vean lo que necesitamos, ¿ok? Entonces, aquí nada más nos falta esto. Show image. Entonces aquí le podemos poner título. Zoom. Zoom in. A ver. Lo podemos poner así. Y aquí le ponemos el título. Que nos pase. Entonces el título aquí, había uno que habíamos hecho. Déjenme ver cuál era. Aquí. Aquí cuando mandábamos la imagen, si no mal recuerdo, no era esta. Es que había una donde hacíamos la concatenación de los datos. Entonces, si no es esta, pues es... No me acuerdo si era esta. Era esta. Aquí. Entonces, cuando nos digan... Voy a ponerlo acá. Entonces... Por ejemplo... A ver, el zoom in. Tenemos... Sprint F. Y aquí le ponemos, por ejemplo, zoom in. Y luego aquí le vamos a concatenar el... ver esto. Y aquí necesitamos solamente un...
uno entero. Y es este factor. Este factor. Ok. Así. Luego, cuando es el zoom out, bueno, y después de este, le ponemos una X, para que diga 2X, 3X, y así sucesivamente. ¿Ok? Luego, cuando es zoom out, aquí, necesita el factor de escalamiento y también tipo. Bueno, a ver, ahorita lo dejamos así. Y en este otro necesitamos 2 factores de escalamiento. Entonces, aquí ponemos un SX y aquí ponemos 7 puntos. Perdón, no me funciona acá. Aquí un 7.2 flotante y luego un escalamiento Y 7.2 flotante. Ya. Entonces aquí vamos a mandar, en lugar de esto, vamos a mandar estos dos, que son los que quiero que me presenten aquí. ¿Sí? Y aquí tenemos el título. Entonces, aquí lo voy a correr así como muy sencillo, nada más para probar esto. Por ejemplo, voy a seleccionar este. Entonces, si lo quiero en 2X, no sé si está tardando o no lo hizo. Le voy a poner que aquí se detenga. Ah, sí tardó mucho. Acá está, compañeros. Este es el 2X de esta imagen. En lugar de ser 1000 y tantos, ahora son 2000 y tantos. En lugar de ser 1200, ahora es 2000. Más de 2500. ¿Les parece que mandemos algún letrerito de que está trabajando? Sí, como para dar Porque, retroalimentación. o sea, yo sabía que estaba haciendo algo porque se oía ruido, pero pues no sabía yo qué pasaba, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Entonces aquí, cuando llegue a esto, aquí voy a mandar un procesando. Es más, puedo aquí poner un tick y aquí pongo un toc. ¿Les parece? Para que me diga también cuánto tiempo cuando termine. Hay algo que nos está faltando aquí y es salvar esta información para que después la podamos visualizar en otros editores de texto, de imagen, perdón. Entonces aquí voy a hacer un InWrite. ¿Qué?
Que pues aquí hicimos tampoco salvamos. Creo que la que sí salvamos era en la de umbralización. A ver. Nada más para asegurarme. No salvamos en ninguna. Sí habíamos salvado en alguna, ¿no? Bueno, si no, ahora vamos a hacerlo y después lo hacemos en las otras. Entonces, ¿dónde quiero yo salvar? Déjenme traer el lugar. Lo quiero aquí. Entonces, aquí lo voy a poner directamente en cada una para que cambie el nombre que le estamos dando. Por ejemplo, aquí le voy a llamar imagen zoom in. ¿Okay? Cuando se salve por aquí, le voy a poner zoom out. Y cuando lo haga por aquí, le voy a llamar zoom SX, SY. ¿Okay? Entonces, bueno, como que se quedó ahí y está trabajando. Déjenme interrumpirlo. Entonces aquí, corro. Entonces, selecciono una imagen. Entonces, esta es una imagen chiquita. Entonces, si lo hago a 2X, print. Sí, aquí está. Nada más aquí me faltó hacer cambio de renglón. Entonces, corremos. Vuelvo a seleccionar el mismo porque creo que, a pesar de que está ahí, por ejemplo, Baboon, está chiquito. 2X, calcular. Entonces aquí se queda procesando y nos va a decir cuánto tiempo tardó. ¿Vale? Y este es Baboon en 2X. ¿Ok? Y esto lo guardó o lo debe de guardar acá, en el directorio que yo le dije. Aquí está. Zoom in y ya está. Ahora, zoom out, usando el promedio. Aquí sería a la mitad, entonces lo voy a manejar a la quinta parte. Aquí está. A la quinta parte. O sea,
queda a la décima. ¿Sí ven? De 1000 pasa a 10, es la décima parte. A ver, ¿cómo queda así? Entonces, si es 2x, el sum out queda a la mitad, aquí está. Y este está usando el promedio, entonces si usa el máximo, es este el resultado. Si usa el mínimo, este es el resultado. Y si usa la mediana, este es el resultado. Y ahora, si yo uso un escalamiento que no sea cuadrado, por ejemplo, 1.75 contra 1.40. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? A ver, se me hace que aquí me equivoqué. Ok. ¿Ya se fijaron que me faltó aquí? Salvar. ¿Sí ven? No se quedó. Por eso es de que no está tomando la tercera opción. Entonces, ahora sí. Aquí tomo un elemento. Por ejemplo, este bosque. Y hago un zoom de este tipo, por ejemplo, 1.75 y 1.45. Aquí está el efecto que les decía. Uno. ¿Vale? Todo esto, pues hay que rellenar, ¿verdad? Claro, si esto es, por ejemplo, menor a 1, no hay ningún problema. Entonces podríamos poner como una validación para que todo lo menor a uno, perdón, todo lo mayor a uno se vaya al rellenado. Exactamente. Aquí está la otra opción. Cuando es menor a 1, miren qué bonito quedó. Entonces, O se ve un poquito de las rayas o así es la imagen. no, es que le puse grid, pero está bien. O sea, si yo voy a la salida, está perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, pixelerito era, pero está bien. Entonces, aquí
necesitamos hacer esa validación que decía. Si es mayor a 1, hay que mandar a hacer el rellenado, ¿no? Entonces, a ver, cualquiera de los dos que sea mayor a 1, ¿están de acuerdo? Entonces, la validación va a ser así. Cualquiera de los dos. Entonces, aquí estamos. Ese es, digamos, el zoom crudo, ¿verdad? Sin ninguna mejora, es ese. Entonces, aquí tenemos que decir, aquí tenemos que preguntar si el máximo, si cualquiera de los dos si el máximo de estos elementos es mayor a 1, entonces estamos ante la necesidad de mandar rellenar. Ah, otra cosa. Justamente este zoom no nada más requiere una entrada, una salida. ¿Qué otra necesitamos? Chequen. La bandera, ¿se acuerdan? De salida. ¿Sí la ven aquí? Ajá. Entonces necesitamos guardar esa bandera porque si no, después cómo saber si es o no vacío y esas cosas. Entonces, aquí en no solamente necesitamos recibir G, sino también la bandera. ¿Ok? Y entonces, si tenemos este caso, aquí requiere relleno. Entonces aquí, si necesitamos relleno, entonces decimos G es igual a, bueno, de hecho creo que es G, bandera, es igual a rellenar imagen, está ahí con esta misma bandera. Ah, pero necesitamos decirle a qué distancia, si no mal recuerdo. Es que no lo tengo abierto. Y el lambda. ¿Verdad? Ajá, exactamente. Entonces, si tenemos, aquí está, necesitamos y el número de píxeles. Y necesitamos mandarle el lambda. Entonces aquí necesitamos el número, aunque nunca lo usemos, ¿no? Número de píxeles. Y aquí le mandamos a tamaño lambda 1. ¿Les parece que sea primera distancia? Sí. Entonces, ahí está. Aquí lo que nos está diciendo es que esto después no se usa. Pues no se usa. Entonces, lo mando a correr. Este va a tardar un poquito más. Entonces, selecciono. Y digo que el zoom que yo quiero es de 1.75 contra 1.60. ¿Ok? Y aquí va a tardar un poquito más. ¿Sale? Mientras me voy a desconectar tantito mientras está trabajando. ¿Qué pasó aquí? Ah, claro. No existe esto. Entonces, ¿quién es I? ¿Quién es la bandera? ¿Quién es la que va a rellenar? Es G, ¿no? G con su bandera. Ahora sí, perdón.
¿Ok? Permítame tantito. ¿Ok? No tardó tanto como yo esperaba. Tardó 8 segundos. Aquí está. Y ya rellenó todo lo necesario. ¿Ok? Y voy a usar otra imagen. ¿Se acuerdan que por ahí teníamos una que tenía bosque? Es que no la... Por aquí estaba. Aquí está. Por ejemplo, esta, ¿no? Voy a manejar un zoom más alto. Por ejemplo, de 2.10 y 1.85. Entre más grande la ponemos, como que más tarda porque Más más hay que tarda. rellenar, ¿no? Exactamente. Fíjense, en el anterior rellenó el 65% de los píxeles. O sea que verdadero tenía el 35% solamente de la imagen. Lo demás ya fue inferido por sus vecinos, ¿no? Ah, Ahí está. y Entonces, ¿de cuánto fue? ¿está? Miren cómo quedó de 2200 por 1500. ¿Ok? Y el 74% de los píxeles que fueron todos estos. Chequen, aquí se rellenaron 326,000. Aquí fueron 2 millones. Claro, estamos hablando de otros tamaños, ¿no? Pero aquí tardó 63 segundos. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan alguna duda? ¿Todo bien? Sí, yo tenía una duda de uno de los códigos, era de una parte que se hacía en ese en específico. Ajá, ¿cuál sería? En el de SX y SY, el del Zoom, Ajá,
hay una parte en el principio que como que no me quedó clara. ¿Cuál? ¿Qué dice? ¿O qué línea es? ¿Es esta? ¿Sí es esta? ¿Está en pantalla? No, de esta parte del código, no, de los códigos que se subieron al Classroom. Ah, Sí, ok, ok. ajá. ¿Cuál función era? Súmense Eh, X, SY. Exactamente. En la parte, o sea, tengo entendido que en NX se está haciendo como un intervalo, ¿no? De 1 hasta el tamaño de I en la dimensión de las columnas o de los Es renglones. correcto. Y luego por lo que lo Por el quieres escalar. escalamiento. Entonces, esa va a ser su nueva X o su nueva Y para la primera, para la segunda, tercera coordenada. Ajá. Y la parte de abajo, como que ahí me friqué, de NX menor a 1, que eso es igual a, bueno, Sí, a... es que si hay una escala muy chiquita, Irene, esa multiplicación nos va a dar ceros. Y no podemos tener coordenadas 0. Entonces lo que hacemos es, tenemos coordenadas menor a 1, les ponemos un 1. Ok, pero ahí es como un if o es como... Sí, igual. es como, esto antes se llamaba find. Ahora ya nada más te dice que la hagas así. ¿Qué significa? Encuéntrame los índices donde se cumple esa condición. Entonces, donde nx es menor a 1, ese es un índice. Entonces te dice, en estos índices me pones un 1. Fíjense, aquí en esto, aquí se obtiene dónde se cumple esa condición. Y entonces decimos, donde se cumple la condición, ponle 1. Ok, porque yo decía, se está igualando a un booleano y luego el booleano es el índice y luego dije, no, a Está muy lo raro. mejor, Antes se ajá, llamaba find y entonces decíamos, encuéntrame donde se da la condición. Pero si tú la usas yo pienso que ya está por quedarse obsoleta. Entonces lo que te dicen es, usa mejor una condición. Y entonces así tal cual decimos, donde nx es menor a 1 es un índice. Y entonces decimos, en esos índices, colócame 1, que son todas las coordenadas ceros. ujú, sí, ok, ya quedó claro, gracias. Muy bien, nada más es eso. Y esto se hace porque todos los elementos de un determinado renglón se van a ir todos ellos a otro renglón. Entonces no es necesario que por cada píxel calculemos. Entonces simplemente se hace una vez el cálculo para todos los del renglón 1, una vez para el renglón 2 y también una vez para la columna 1, una vez para la columna 2. Y esto que está aquí al principio es eso, es un cálculo para todos los de un renglón y para todos de una columna. Entonces ya tienes tu tabla de equivalencia. Sí, más fácil para no estarlo haciendo como individualmente, ¿no? Exactamente. Entonces ya no lo hacemos aquí, simplemente decimos la nueva X para este elemento y la nueva Y para este elemento, ahí guárdamelo. Y ya, lo hace automático. Ahora sí, gracias, doctora. No, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda de alguno de los códigos? Emilio, hoy estuviste muy serio, muy calladito. Callado nada más, pero sí, Ah, íbamos bien. uh-huh. Muy bien, entonces ya daríamos por bueno hasta el Zoom, ¿les parece? La próxima clase vemos cómo hacemos la traslación de una imagen. Es decir, cómo muevo dentro del canvas la imagen, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. ¿Sale? Entonces, por hoy la vamos a dejar aquí y les subo la grabación por si quieren revisar algo.